Bueno, buenos días a todos. Les damos la entrada a este nuevo espacio de conversaciones online del Centro Oro. Algunos conocemos, otros no. Como ustedes saben, una vez por mes tenemos un encuentro con distintos colegas para charlar sobre distintos temas de actualidad. Una de las características de la actividad en el Centro Oro es que trabajamos alrededor de una temática a lo largo de todo el año, y este año es un año muy especial para nosotros porque es el 50 aniversario de nuestra institución. Por eso el tema transversal de este año es la invención, el tiempo y la historia en el 50 aniversario del Centro Oro, y dentro de esta temática hemos elegido para conversar entre todos el tema de la implicación del analista y el entramado social, para el cual tenemos nuestras invitadas, y les cuento también que hemos pensado que para esta actividad siempre invitamos a algún colega que ha pertenecido y que es muy querido por nosotros al Centro Oro, y algún colega que actualmente está activo en nuestra institución. Así que para esta oportunidad voy a dejar en manos de esta actividad que la va a coordinar, que es Susana Matus, y va a presentar a nuestras expositoras con quienes vamos a conversar. Bueno, gracias, Debbie. Acá estamos en esta conversación que la hemos llamado La implicación del analista y el entramado social. Y bueno, las participantes son la magíster Silvia Yupac, magíster en psicoanálisis, licenciada en sociología, titular del Centro Oro, ex docente de la Cátedra de Psicología de Ética, Derechos Humanos de la UBA. Bueno, y como dijo Debbie, es una compañera nuestra hoy actualmente en el Centro Oro. Y la otra participante de esta conversación es la licenciada Adriana Gulco, licenciada en Psicología de UBA, posgraduada en Políticas de Género por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de La Plata y la UNTREF, y miembro del Comité Interdisciplinario de Atención a la Violencia de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Psicóloga, miembro del equipo de atención de personas trans y con diversidad de género en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, Adriana fue durante mucho tiempo también compañera nuestra en el Centro Oro. Por ahí después nos cuenta, si te acordás, Adri, cuánto estuviste y cuánto hace que te fuiste, pero bueno, es parte de nuestra historia institucional. Así que, bueno, le voy a dar primero la palabra a Adriana, que es nuestra invitada, y después a Silvia, si les parece bien. Bueno, gracias, hola a todos. Es un honor, pero uno dice esas palabras por ahí en un sentido de cortesía, pero de pronto no resultó ser una cortesía. Resultó que la invitación me implicó, porque Centro Oro es parte de la historia, y resulta que me invitan a un conversatorio donde se habla de la invención, el tiempo y la historia de Centro Oro. Hablando del tiempo, uno podría recurrir a aquella vieja sabiduría griega que habla del tiempo como cronos, que es el tiempo cronológico mensurable, el de los relojes, el que se da entre la vida y la muerte, el tiempo del antes y el después, del presente con su pasado y su futuro. También está Ion, que es el tiempo de lo eterno, del eterno retorno, el tiempo de lo que siempre vuelve a comenzar, de lo que no nace ni muere. Y hay otro tiempo, que es el Kairos, que es el tiempo de la oportunidad. Lo representan como un dios pelado, pero con una colita atrás,
de la que uno puede agarrarse, porque esto de que la oportunidad pasa una vez y se escapa fácilmente. Kairos es el momento oportuno o la ocasión propicia. Mientras Cronos se ubica en el camino del progreso desde el nacimiento hacia la muerte, Kairos es ese acontecimiento, ese momento único e irrepetible que no es presente, sino que siempre está por llegar o ya pasó. El acontecimiento es algo que marca un antes y un después y que hace irreversible lo vivido. Son tiempos que no pasan, sino que constituyen la sujeción, el sujeto. Personalmente, desde mi experiencia personal, mi paso por el Centro Oro fue un acontecimiento que me constituye. No fue la única oportunidad, pero fue una interesante oportunidad. Cursar y egresar de la escuela de posgrado en 1984, fui a mirar el currículum para acordarme el año. Eran de las primeras promociones de la escuela que se llamaba entonces de Psicología Clínica y Psiquiatría Dinámica. Empezar a trabajar con el área de prevención y grupos, mirar desde lejos, porque yo empecé mirando desde lejos, en lo que se llamaba el Departamento de la Mujer. No sé si te acordás, Susana. Que después, al ritmo de los tiempos, pasó a ampliarse a la categoría de género. Hasta sentir la necesidad de interrogar y practicar el psicoanálisis desde los estudios de género. Centro Oro obró en mí como formación y como pregunta. Y desde ese lugar es que voy a contarles algunas de las cosas que me preocupan o que me ocupan en este momento. Empezando por los estudios de género de aquel entonces, la pregunta era, ¿hombres y mujeres constituyen prácticas amatorias de niveles distintas? Muy bien. ¿Y eso a qué se debe? ¿A un orden biológico? ¿A una modalidad inconsciente diferente? ¿A una construcción social sobre los roles de género? Me llevó un tiempo entender que la constitución subjetiva está anclada de una manera absoluta a las condiciones sociohistóricas que le dan lugar. ¿Cómo? ¿No lo sabía de antes? No, lo fui descubriendo. Lo fui descubriendo en el proceso de entender que esos diferentes modos históricos de subjetivación han sido y son elementos estratégicos en el disciplinamiento de una sociedad. Se logra a través de cómo piensan y actúan sus integrantes y de las marcas que sus cuerpos. Adriana, se te bajó el volumen. A ver. No sé por qué. Sí, ponete más cerca del micrófono, tal vez. Bueno, si no, esperen. Me voy a poner a ver si con esto anda mejor. Ahí te escuchamos mejor, pero por ahí probá, a ver. Probamos, ¿eh? Dale, ahí va. No te escuchamos. Hola, hola. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, dale. tarda un ratito. Bueno. Entonces, estabas en el disciplinamiento. En el disciplinamiento, yo sigo mucho y muchas veces charlo con Ana María Fernández, a quien respeto mucho intelectualmente, y ella señala 3 órdenes imaginarios de la constitución de la familia en el paradigma de la modernidad. Dice, ¿cómo tenía que ser la mujer?
Uno es la mujer madre, otro es la pasividad erótica femenina y otro es el amor romántico. De estos tres órdenes vividos como naturales, es que se desprende una idea de maldad. Y tomarlas como naturales significa desconocer las estrategias de poder, permítanme referir a Foucault, que están interviniendo en esta línea. Dice Ana Fernández, sobre estos imaginarios se sostiene el patriarcado y la heteronormatividad. Si bien las actualizaciones legales, digamos, van dándole cada vez menos tutela a las mujeres y a los niños, pero a las mujeres en particular. Cuando yo nací, hacía unos pocos años que existía el voto femenino. Las mujeres no votaban. El derecho a la herencia. Me ha tocado leer, digamos, distintas fuentes que dan cuenta de que las mujeres no podían heredar, heredaban los varones. Y las mujeres que empezaron a trabajar en Argentina a principios del siglo pasado no podían cobrar, cobraban sus maridos o sus hermanos. Les digo esto para que vean de dónde venimos. Estamos hablando de la historia. Entonces, el cupo femenino en las funciones públicas, ¿por qué hace falta poner un cupo femenino? Porque, ¿saben? La mayoría de las profesoras universitarias, en la mayor parte de las carreras, no en ingeniería ni en las exactas, son mujeres. ¿Y saben quiénes ocupan los cargos directivos? Los hombres. Aún en psicología. Entonces, esto pregunta, dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no nos preguntamos por qué ocurre así? Entonces la necesidad de un cupo, porque si no se pone cupo, las mujeres no llegan. Hay muchos desarrollos de algunas interesantes psicoanalistas acerca de la existencia del techo de cristal, el crystal ceiling, el lugar al que no se llegan las instituciones, no solo por cómo le vas a dar ese lugar a una mujer, es decir, desde el lugar de la institución misma, sino porque las mujeres no se plantean llegar a ese otro lugar por la existencia de lo que se llama un piso pegajoso. ¿Cuál es el piso pegajoso? La maternidad, el amor romántico, esto que señala, y esta pasividad erótica. Si uno pelea mucho un lugar, se masculiniza. Ahora bien, si bien ocurre esto, lo mismo que la inserción en el mercado que crea las condiciones materiales para un mayor protagonismo de las mujeres, persiste una marca, una subordinación en los procesos subjetivos que es visible. A veces se trata de una doble o triple jornada para la mujer, sumado a los malestares conyugales, en el marco de los cuales no es fácil que se despliegue, aún en las familias más modernas, más actuales, más jóvenes. Pero necesitamos de construir lo que tomamos por natural, y más si recibimos consulta. ¿Es normal, no? Digamos, ¿es normal tal cosa o tal otra? Preguntan. Bueno, si bien uno puede decir, yo estoy en el lugar de la abstinencia, yo sí pienso que algo es normal o no es normal. Entonces, hay algo que replantear
y reconfigurar desde la propia concepción de qué es lo esperable. Esto no tiene solo que ver con las mujeres, también es una trampa histórica para los varones. Ella se entrega, pero él no puede fallar. ¿Mm? Hay que inventar en ese sentido, y acá aparece la invención, una nueva figura donde hombre y mujer puedan ser pares políticos. Políticos en el sentido de la detención del poder. Si entendemos la modernidad como la lógica cultural del capitalismo, tenemos que comprender que hay un entramado entre patriarcado y capitalismo, aunque el patriarcado es muy anterior a la existencia misma del capitalismo. Ahora bien, el ordenamiento sexual de la modernidad se despliega desde una lógica identitaria. Toma un rasgo y define una identidad, esa identidad como, por eso es atributiva. Le atribuye la identidad al rasgo. Y sobre todo cuando es distintivo. Supongan que hay una persona que es lesbiana. Entonces, puede ser que en el radiopasillo haya un codazo, mirá, esa es gay, es lesbiana. Cuando pasa otro que es heterosexual, nadie se codea diciendo, uy, mira, ahí pasa un heterosexual. Por eso se atribuye la identidad solo a un rasgo. En este caso, la elección de objeto sexual. Y decimos que diferencia puede llegar a ser desigualación. Por eso se atribuye que la sexualidad, tal como está construida desde este paradigma, es binaria, atributiva y jerárquica. ¿Por qué es binaria, atributiva y jerárquica? Porque la diferencia solo puede ser tomada en relación a lo que es idéntico. Es decir, lo diferente refiere necesariamente a lo desigual. Si se toma hombre y mujer, o en todo caso las desviaciones respecto a esta norma, esas solas son posibilidades de género. Hombre, mujer o desviados de la norma. Atributiva, como les decía antes, porque es el rasgo lo que otorga identidad. Hablemos de la elección sexual o del travestismo, por ejemplo. Y finalmente jerárquica, porque posiciona las opciones sexuales no heteronormativas como diferentes. ¿Diferentes de qué? De lo normal. Recuerden ustedes que la Organización Mundial de la Salud hace cuántos años, por aquí lo tengo anotado, decide que una de las principales novedades de la ICD-11 es que saca la incongruencia de género, la transexualidad, de la clasificación de enfermedades mentales y lo deja dentro del capítulo de las disfunciones sexuales. Pierde la categoría de trastorno psicológico para quedarse en una cuestión física. Esta decisión de la OMS es considerada por las asociaciones de afectados clave para intentar la normatización de sus vidas, igual que fue la despatologización de la homosexualidad en 1990. Hace un ratito hablábamos con los organizadores, les organizadores, permítanme de vez en cuando usar el lenguaje inclusivo porque no me sale, pero a veces me sale, de un hecho que ocurrió anoche, por lo menos a mí me llegó la información anoche, debe haber ocurrido durante horas de la tarde, que es la prohibición del lenguaje inclusivo en las áreas educativas de la capital federal, de Cava, porque todas las universidades nacionales están peleando con el Ministerio de Educación para que se pueda aceptar el lenguaje inclusivo, y es más, se aceptan tesis, pero
el gobierno de la ciudad decidió que no se puede usar lenguaje inclusivo en material pedagógico. Todavía no leí las guías que proponen. A ver, esta situación lo que hace es justamente generar lo que se llama estrés de minorías. ¿Mm? La minorización no tiene que ver con la cantidad de gente. La minorización tiene que ver con el discurso hegemónico predominante. Se es minoría cuando no se participa del discurso hegemónico predominante. Cuando se utiliza el masculino como universal plural, quedamos invisibilizadas las mujeres. Es más, yo no me doy cuenta mirando esto, si ahí veo un Cristian, no sé si, bueno, además tenemos a Martín en la administración. Si yo me refiero a las que estamos aquí reunidas y digo nosotras, nos va a parecer muy bien. Pero si está Ricardo, o Cristian, o Martín, no, tenemos que decir nosotros. Entonces, porque si digo nosotras, ellos no se sienten incluidos. Pero parece ser que nosotras debemos estar incluidas en tomar el masculino como universal de lo humano. Y esto tiene que ver con esta cuestión que yo estoy planteando, la episteme de lo mismo. Aunque las mujeres sean más, un poquito más según el censo recientemente realizado, somos minoría por el discurso hegemónico. Y porque cuando se viene a un lugar de un lugar insostenible, digamos, en el cual la mayor manifestación de la ferocidad es el feminicidio, pero hay muchísimas pequeñas acciones menores que conllevan a que eso sea posible. Microfísica de cómo se estructura el poder, diría Foucault, de las pequeñas acciones que hacen que eso sea posible. Ahora bien, hubo y hay una explosión de normas de sexualidades. Esto fue desnaturalizando lo que podríamos llamar el orden sexual moderno y las modalidades específicas de la producción de identidades sexuales. Porque el dispositivo de la sexualidad ha ordenado durante la modernidad temprana imaginarios sociales, prácticas eróticas, amorosas, conyugales, específicas alrededor del amor romántico. Cada vez estos imaginarios aparecen más desordenados. Estaba leyendo recién, y pienso participar como escucha, de un Zoom que van a protagonizar Débora Tájer y Facundo Blester en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires la semana que viene, sobre la actual diversidad amorosa, la monogamia, el poliamor y las parejas abiertas. O sea, no se trata solo del hombre y de la mujer, se trata de la invención de nuevas formas. Y eso requiere necesariamente interrogar al psicoanálisis, interrogarlo en ese lugar en el cual sea posible construir un diálogo. ¿Qué sé yo? Una primera interrogación a la figura, al concepto de la envidia al pene. De la envidia al pene, no de la incompletud. ¿Por qué la mujer construiría desvalorizadamente lo que sí tiene y se precipitaría a una envidia idealizante de lo que no tiene? ¿Por qué debiera ser así? ¿Por un orden biológico? ¿O es una construcción social
es para preguntarlo. ¿Por qué la diferencia sexual deriva en desigualdad social? ¿Por qué no se teorizó sobre el estrago paterno? Ese tema desarrollado por Ulloa en Sociedad y Crueldad despliega toda una clínica de la crueldad. ¿Por qué la desmentida del abuso sexual realmente ha acontecido desde Freud? ¿Cómo hacemos para generar un psicoanálisis a la altura de la época? Se usa mucho la palabra deconstruir. No sé si en el mismo sentido que decía Derrida. Pero deconstruir no es destruir. Hay que trabajar con recaudos de método sobre cada concepto para que la deconstrucción sea potente y genere un diálogo y no una parodia de diálogo. Ahora bien, ¿cuál es la implicación social del analista? ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde trabaja? ¿De si va a la Villa 31? ¿De si está en la escuelita 5? ¿De en contra las violencias, como en mi caso? Yo creo que estamos hablando de cómo piensa, dónde se posiciona. La implicación social no es simplemente el compromiso, porque todos podemos estar más o menos comprometidos con lo que hacemos en distintos momentos de la vida. No es una cuestión de ámbito, es una cuestión de posicionamiento. ¿Qué pasa hoy con el impacto más reciente de movilización feminista en el psicoanálisis? ¿Cómo se ha modificado, si es que lo ha hecho, la formación de las nuevas generaciones de psicólogos, que es en Argentina, a partir del movimiento de mujeres y disidencias sexuales? ¿Qué incidencias tiene en la nueva formación, en las nuevas generaciones de profesionales? ¿Piensan lo mismo? ¿Van a preguntarnos a nosotros, los más viejos, digamos, las más viejas, cómo se trata esto? Y es interesante verlo, porque también ahí hay algo que aprender y ahí hay algo que entender de lo que se llama la multitud, que no es amuchamiento, que no es solo juntarse. Las multitudes se mueven con consignas y las consignas siempre son poco profundas, digamos, son superficiales. Los movimientos no son superficiales. ¿Es posible generar cambios liberadores de los viejos paradigmas en las prácticas del psicoanálisis que incidan directamente en las subjetividades, en las historias de vida? Es una pregunta para hacer. Acerca de la invención que es uno de los temas que convoca a este conversatorio, la creación o diseño, se trata de producir algo nuevo que no existía antes. Inventar maneras nuevas de ser hombres, mujeres, personas con diversos géneros, con diversas identidades. Hay un autor muy fresco, Agustín del Valle, que habla sobre el tema del lugar posible de los hombres. Dice, las prácticas y los ánimos igualitaristas invitan a los varones a repensarse como hombres y padres a la altura de los nuevos feminismos. ¿Cómo construir una figura de masculinidad afirmativa, orgullosa, no culposa ni en retirada, que parece que fuera lo que proponen el feminismo, digamos, el feminismo punitivo? Adri, estamos... Sobre la hora. Bueno, termino con esta idea. Y él dice, la lucha de las mujeres difunde también un aire liberador para los varones, que pueden al fin dejar atrás el modelo patriarcal del padre distante y castrador. Y Volnovich tiene una frase que es un
una maravilla. Lo dice hablando de las relaciones amorosas en el occidente contemporáneo. Aspirar a una democratización social a partir del amor en paridad jamás dejará de ser un anhelo vacío si no se toma en cuenta una nueva manera de gestionar las tareas de crianza. Así de sencillo. Así lo plantea Juan Carlos Volnovich y me parece muy interesante. Bueno, esto es como para pensar. Bueno, después la seguimos, pero bueno, la idea es que ahora nos cuente un poco Silvia lo que está pensando y después abrimos al intercambio. Dale, gracias Adri y Silvia, te damos la palabra. Hola. Sí, ahí va, ahí va. Ah, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a todos los que por la invitación a hablar de este espacio. Voy a tratar de aproximar el tema. Silvia, espera, acércate un poquito más al Bien, micrófono porque bien, se entrecorta bien. un poco. ¿Ahora? Ahí va. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, ahí está mejor. Bien. Voy a tratar de hacer una breve aproximación. Y tiene que ver. No, tenemos problemas con que se te escuche. A ver, ¿ahora? Ahí puedes, sí, tenés que estar cerca del... ¿Sabes qué? Pregunto. Estoy muy cerca. Espera, Silvia, a lo mejor lo tenés que poner horizontal el celu, porque ¿sabés qué? Como abajo está el micrófono, al estar apoyado a lo mejor se entrecorta. ¿Lo podés poner horizontal? Bueno, voy a explicar, lo tenía cargando porque yo no pensaba usar el celular y tenía miedo de quedarme sin batería. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. Bien. Estos fenómenos de segregación, no la explicación del analista, lo que me parece es que nosotros tenemos que dar alguna perspectiva desde el psicoanálisis, que probablemente la teoría sociológica y la ciencia política, de algunos aspectos de estos fenómenos de los cuales no pueden dar cuenta. En principio, la segregación es una expresión máxima, extrema del odio, pero lo importante es diferenciarla al principio de la agresión, de la agresividad. La agresividad es estructurante, tiene que ver con la relación entre un semejante y otro semejante, forma parte del lenguaje, sostiene la tensión entre otros. Para trabajar este tema, yo elegí una película que se llama La Bahía del Odio, que se la recomiendo muchísimo, porque es una especie de ABC del tema de la segregación. ¿Y por qué elegí esa película? Porque transcurre en el sur de Estados Unidos, donde un pequeño pueblo de pescadores de camarones recibe un grupo de vietnamitas que se vienen a instalar a trabajar allí. A mí me parecía muy interesante porque ustedes saben que hay un sector de los pobres, muy pobres del sur de Estados Unidos, que se llama la basura blanca. Y me parecía muy interesante cómo... Perdón, espera, Silvi, seguimos mal con él, porque nos perdemos la mitad de lo que decís. Bueno. Yo por eso decía, si lo podés poner el celu horizontal. A ver. Ahí. A ver. Ahí se ve mejor. Se ve bien, no es por un problema de ver, sino de escuchar. A ver, ¿Se escucha mejor? Me parece que sí. Dale. Bien, voy a repetir. Elijo esta pregunta porque esta película, porque transcurre en el sur de Estados Unidos, en un pequeño pueblo de pescadores de camarones, donde llega un grupo de vietnamitas y están allí a trabajar. En el sur de Estados Unidos, a estos grupos de blancos muy pobres se les suele llamar basura blanca. En principio me parecía muy interesante, como un sector de por sí ya, no sé si segregado, pero sí por lo menos injuriado con esta denominación, podía tomar como objeto de su rechazo a un sector aún más pobre, más desprovisto. Y por eso no quería tomar lo clásico del nazismo o lo clásico de los blancos y los negros en Estados Unidos. Y cuando después que hago la elección de esta película, me encuentro con una frase de Sigmund Bauman que dice: lo que salvó a la llamada white trash, o sea, basura blanca,
de los estados sureños de los Estados Unidos, de sufrir las condiciones extremas de un alto odio insoportable y suicida, fue la presencia de negros infrahumanos, privados incluso del único rango distintivo, privilegio que tenían los blancos, que era su color de piel. El único privilegio que los distinguía de los negros era el color de la piel. ¿Se va escuchando? ¿Se escucha? No sé qué hacer. Se entrecorta un poquito, pero bueno, es lo que hay, que vamos a hacer. Trata de estar bien cerca del Estoy micrófono. bien O sea, cerca del mira, micrófono. repetí un poquito lo último. O sea, Y el único privilegio que El tenían único era que el ser tenían blanco. era el color de piel, con respecto a este otro sector tan desposeído, tan desprovisto como ellos mismos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. eso, habla un poquito más lento, o sea, fuerte Bueno, pero lento, así bien, podemos... bien. También trabajé un poco la película Mississippi en llamas, que es la historia de dos representantes de policía del FBI, bueno, que van a un pueblo donde desaparecieron 3 jóvenes, 2 negros y un blanco. Ellos van a investigar este problema. Y en una escena muy interesante, uno de los policías le pregunta al otro, ¿de dónde sale ese odio? Entonces el policía le cuenta una historia y le dice, yo era pequeño, mi padre era un labrador, había un labrador negro que había tenido un poco más de suerte que mi padre y se había podido comprar una mula. Un día esa mula aparece muerta, la habían envenenado. Circulando yo con mi padre en auto, pasamos por la casa de este labrador y yo me di cuenta que el que había envenenado a la mula había sido mi padre. Incluso vi cierto rasgo como de vergüenza en él. Y entonces pensé, ¿no? Este pobre, este hombre, este viejo, carcomido por el odio, no, el padre le dice así, el padre lo mira y le dice, si uno no es más que un negro, no es nada. Entonces, este joven en ese momento era un joven, piensa, el adulto, carcomido por el odio, este viejo carcomido odio, no se da cuenta que lo que lo está matando es la miseria. No es el otro, no es el goce del otro, es la miseria lo que lo está matando. Tal es así que ni siquiera a estos vietnamitas se los llama por su nombre, se les dice cretinos amarillos. Y hay otra cosa muy interesante, que es estos vietnamitas, si se escucha, Susana se escucha, hoy te digo muy despacio, estos vietnamitas llegan y consiguen comprarse un pequeño barco. El joven este que es el protagonista también en algún momento compra un barco. Entonces, ¿cuál es la palabra de los blancos? Dice, si esa gente no pescase tanto, no pensamos que querrían ser dueños de sus barcos. O sea, no nos podíamos imaginar que querían tener un goce igual al nuestro. Bien. Freud dice, en El porvenir de una ilusión, que el desarrollo de la ciencia y la técnica pueden ser usados para su aniquilación. Fue pensado para... La profundización puede ser usado para su aniquilamiento, para la destrucción humana. La profundización de la desigualdad en la distribución de los bienes entre los hombres y la capacidad del ser humano de tomar a un semejante como objeto, de someterlo a tratos crueles e inhumanos y degradantes, son y han sido acciones que ponen en juego la segregación, la discriminación y el racismo. La acaba de decir que no hay teoría de la historia que pueda dar cuenta de la barbarie que significó el nazismo. Solo
el sometimiento de los seres humanos a un Dios oscuro. ¿Cuál es ese Dios oscuro? El odio. Pero iba a decir, es una oscura pasión. En televisión le preguntan a Lacan, él dice, ¿no? Hace una afirmación en televisión, en radiofonía y televisión, dice, van a ocurrir muchos nuevos fenómenos de segregación. Entonces le preguntan, ¿y por qué va a haber nuevos fenómenos o van a aumentar los fenómenos de segregación? Entonces le da dos elementos. Dice, nuestra lógica de mercado va a ser que nos juntemos todos. En este juntarnos todos, ¿qué se va a producir? No un choque de las civilizaciones, sino un choque de los goces. Y esa fragmentación de los goces va a producir una fragmentación en el lazo social. Y eso va a producir nuevas formas de segregación. Y además va a ubicar en este punto también a la ciencia. ¿Por qué la ciencia? Porque la ciencia se presenta como un saber único y totalizador. Pero además propone un goce único, universal para todos. Todos tenemos que gozar de lo mismo y con lo mismo. Si miramos un poco estos nuevos productos de la ciencia, los que llamamos los gadgets, ¿no? Todas estas cosas que usamos todos, y que además no solo las usamos, sino que son como prometedoras de una felicidad que nunca va a ser completa, pero además va a ser siempre precaria, porque cada tanto aparece un nuevo objeto, un nuevo objeto, un nuevo objeto que promete una felicidad que no se va a alcanzar nunca. Este es básicamente el tema, ¿no? Entonces, Lacan va a encarar el tema de la segregación desde la perspectiva del goce. ¿Qué sería el goce? Bueno, el goce es esta fuerza constante, que no puede ser tomada por lo simbólico, que a veces nos resulta incómoda, de la cual podemos sentir, pero que no podemos hablar, no podemos decir. ¿Y qué es lo que descubre el psicoanálisis respecto del odio? Freud va a decir que el odio es una fuerza indestructible que se va a manifestar en los síntomas, en los sueños, en todas las formaciones del inconsciente. ¿Y por qué es indestructible? Porque toma su fuerza de la pulsión de muerte. ¿Y por qué toma su fuerza de la pulsión de muerte? Porque va a decir Freud que es la representación en el psiquismo de esta pulsión de destrucción. Pero además, Freud va a decir que el odio es primario. ¿Por qué es primario? Porque en la constitución subjetiva, lo primero, lo rechazado, lo expulsado, lo que produce excitación, va a ser lo exterior, va a ser sacado afuera. Entonces, de entrada, lo exterior y lo odiado va a ser lo mismo. Exterior y odiado, lo mismo. El odio, que ya lo diferenciamos de la agresividad narcisística, que si bien puede tener fantasías de fragmentación, de dislocación del cuerpo, no apunta a la destrucción del cuerpo del otro. El odio, en esta máxima expresión de la que estamos hablando, apunta a la destrucción del cuerpo. Y hay un fenómeno que a mí me parece muy interesante, que me gustaría en algún momento poder investigar. El cuerpo aparece representado por el olor. Esto lo veo en la película, dicen, se les huele a distancia. En la película Mississippi una mujer dice, no se lavan, son asquerosos. Yo recuerdo que la propaganda contra los judíos en el nazismo también se hablaba de esto, ¿no? Se hablaba del olor de los judíos. Por otra parte, Freud dice, los grupos humanos, como un modo de manejar esta pulsión de destrucción, arman círculos. Al armar esos círculos, todo lo que queda afuera va a ser calificado de odiado, ¿no? Va a ser exterior al círculo y entonces va a ser el enemigo. En la película
que yo trabajé en la Bahía del Odio, no, esta es en Mississippi, perdón. Hay un momento en que habla un funcionario representante de lo que sería, digamos, el racismo blanco, digamos, ¿no? Y entonces dice lo siguiente, al extremo en que todo lo exterior es rechazado. Dice, no aceptamos a los judíos porque siempre han rechazado a Cristo y por su control de la banca internacional. Es la causa principal de lo que llamamos comunismo. No aceptamos a los papistas porque se someten a un dictador romano. No aceptamos a los turcos, los tártaros, los mongoles y tampoco a los negros, porque estamos aquí para proteger la democracia anglosajona y la tradición americana. En una escena de la película le preguntan a una persona. Perdóname, no se escuchó, Silvia. Aquí estamos para defender la democracia anglosajona. Anglosajona y la tradición americana. Ah, ok. Faltaba eso, sí. Faltaba eso. Entonces le preguntan en un momento a un personaje, ¿mataría? ¿Sería capaz de matar? Y él dice, lo haría sin pensarlo, igual que estrangularía a un gato. ¿Por qué decimos que el odio es el odio al goce del otro que tiene que ver con el propio goce? Hay un concepto de la tradición lacaniana que es el concepto de extimidad. Se refiere a aquello que siendo íntimo del sujeto genera un cierto extrañamiento. Se le aparece como algo exterior, algo inmanejable, inconmensurable. Es como si hubiera un otro dentro de sí mismo. Y eso otro dentro de sí mismo es mi propio odio. Ese goce de ese odio se nos presenta como una alteridad, como algo exterior, como un otro de mí mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer eso, no? Con eso? Porque se nos presenta, quizás más extranjero que el mismo extranjero, que un otro humano. Entonces hay distintas posiciones frente a esto. ¿Cuáles serían estas posiciones? Son posiciones éticas. Uno puede tomar eso, hacerse cargo de eso, tratar de manejarlo, hacer lo que puede con eso y lograr que el odio no lo domine. Porque Lacan va a decir, bueno, ustedes saben que Lacan toma el odio como una de las tres pasiones del ser. Las tres pasiones del ser que son amor, odio e ignorancia. Y con respecto al odio, cuando lo tiene que relacionar con los tres registros, va a decir, los registros donde en el odio se aúnan imaginario y real, y lo simbólico que es destruido. Y que lo simbólico que es destruido no es tiene consecuencias. Queda excluida la posibilidad de la palabra, a veces del pensamiento, a veces de la razón. Entonces, frente a ese odio que no puedo manejar, propio, que es inconmensurable y que se me presenta como ajeno, tengo estas dos posiciones. O me manejo con eso, trato de que el odio no me domine, como dice Lacan, en la pasión uno no es amo, uno no domina, en la pasión es amo de uno mismo. Y la otra posibilidad es esta, tomar ese odio y ponerlo en el otro, trasladarlo, hacerlo al otro responsable de este malestar, y esto lleva a lo peor, que sería hacer al otro responsable de mi propio malestar. Hay un momento en la película donde hay alguien que dice, esos amarillos han saqueado la bahía. Es un hecho, es un hecho. Entonces, el sujeto atribuye la responsabilidad de lo que le ocurre al otro. No solo le atribuye la responsabilidad del otro, sino que además siente que el otro lo priva de su propio goce. Esto lo vemos todo el tiempo como el otro me priva del trabajo, el extranjero, el inmigrante. Nosotros tenemos una relación casi media diferente con la inmigración en algún sentido. Pero bueno, esta idea de que el inmigrante me va a robar el espacio, me va a robar el trabajo, me va a robar los bienes nacionales, ¿no? El extranjero es el expropiador de mis bienes, es uno de los efectos de este odio. Y el rechazo
al goce es admitir básicamente el fracaso de los estudios. Hay otro fenómeno que se da frecuentemente en estos procesos de segregación, de expulsión, que es la desaparición de los cuerpos. Lo hemos visto en la Guerra Civil Española, lo hemos visto acá durante la dictadura. ¿Por qué es necesario no solo desaparecer el cuerpo físico, el cuerpo, sino hacerlo desaparecer? Que no aparezca. ¿Cuál es la función de la desaparición de los cuerpos? A mí me parece que es evitar el proceso del duelo que permite la simbolización de la pérdida, que permite los rituales del duelo, que permite la tumba, que es una forma de marcar el paso de ese sujeto humano por el mundo y por la vida. Es una forma de crueldad, y la crueldad también es una expresión de la pulsión de muerte. Un instrumento privilegiado de la segregación, lo hemos visto en todos los procesos segregativos, es el lenguaje. Si bien el lenguaje en sí mismo tiene un aspecto segregativo, ¿por qué? Porque yo tengo que diferenciar un objeto y nombrarlo para que ese objeto se constituya en objeto como tal. Hay que diferenciarlo y nombrarlo. Pero la acción de segregar supone un paso más de la diferenciación. Es atribuirle a esa comunidad, a esos sujetos, a ese grupo humano, una característica descalificadora, ¿no? Que podría provocar su apartamiento o su exterminio directamente. Se le atribuyen a ese grupo humano las peores características. Y esto tiene dos tiempos, dos momentos. Un primer momento que es atribuirle esas características. Y el segundo tiempo que pasa, esto se ve muy bien en los supremacistas blancos en Estados Unidos, no hay que justificarlo. No hay por qué justificarle, por qué justificar que ese grupo humano tiene esas características. Por otra parte, sabemos que el lenguaje promueve, produce subjetividades, conceptos, consensos, produce también subjetividades sobre todo, y puede generar o sostener ciertos prejuicios. Otra cosa que me parece que es importante señalar es que el odio es un aspecto que engaña. ¿Por qué les digo que es un aspecto que engaña? Porque es un afecto que deja solo al que lo siente. No hace lazo con el otro. Si nosotros decimos que el amor es encuentro contingente de los goces, ilusión de hacer uno con el otro, lazo con el otro a partir de cierta contingencia del encuentro, el goce hace exactamente todo lo contrario, rechaza al otro, ¿no? Y ya no se trata tanto de un afecto como una complicidad en ese goce segregacionista, en ese odio segregacionista. Pero también es importante señalar, y esto genera muchas circunstancias de agresión, es que el segregado no es un muerto en vida, es alguien que está presente y como tal es vivido como amenazante. En la película La Bahía del Odio, disculpen que voy a expoliar, pero tengo que contar un poco cómo que ocurre. En determinado momento se genera tal situación de odio, de rechazo, que se incendia la villa donde viven y terminan siendo expulsados. Esta cosa que me parece genial de la película es esta. Yo les decía que parece un enfrentamiento entre pobres contra pobres, ¿no? Entre pobres vietnamitas contra pobres blancos. En algún momento, este joven vietnamita logra comprarse su barco. Por supuesto, se lo destruyen, se lo atacan. Y el protagonista blanco, por efecto del banco, que no le perdona porque no puede, son muy pobres, no puede pagar su préstamo, le quitan el barco. Le quitan el barco y lo dejan en la más absoluta miseria. Entonces, otra de las formas en que se manifiesta esto es la injuria. La injuria es un acto de expulsión.
es atribuirle al otro una característica por la cual se justificaría atacarlo, ¿no? Tiene una estructura muy parecida al acto de segregación y a veces se logra con eso que un grupo pueda conservar su cohesión. Pero en realidad cuando se injuria al otro, se está poniendo algo de la propia miseria en la injuria del otro. Esto nos llevaría también al tema de la violencia. ¿Qué sería la violencia, no? La violencia es la puesta en acto de la pulsión de muerte, cuando queda separada del orden simbólico. Es el fracaso claro de lo simbólico, es el acto de dañar, lastimar el cuerpo del otro y a veces el cuerpo propio, porque esa agresión a veces se vuelve sobre el propio cuerpo. Este fracaso de lo simbólico abre la dimensión de la impotencia. Y la impotencia a veces lleva a acciones las más violentas y las más cobardes, ¿no? Porque se me mezclaron las hojitas y yo voy a buscar lo que quiero seguir diciendo. Las violencias son lo contrario de la palabra. No pueden ser reprimidas, pero cual no quiere decir que está por fuera del lenguaje. Forma parte del lenguaje. Hay una escena muy interesante también en la película, en La Bahía del Odio, donde se ve pasar a los barcos de los vietnamitas, disfrutando, bebiendo, tocando música, y desde los barcos de los blancos, ¿qué hacen? Les disparan, los atacan, ¿no? Y les gritan que se vuelvan a Vietnam. Hay otra teoría que suele avalar ciertos procesos segregatorios, que es la teoría del espacio vital. Teoría del espacio vital. Es una teoría sustentada en la biología y en la aparición de, bueno, que uno se tiene que defender de las bacterias y de los virus. La aplicación de esta teoría del espacio vital deshumaniza totalmente al otro, le hace perder su condición humana. Entonces se toman todas las precauciones para evitar su proximidad. Por ejemplo, los muros, el aparte en la parte, los barrios cerrados, esta idea de que muchas veces hasta los pobres suelen ser a veces considerados, la pobreza suele ser considerada amenazante a veces también, ¿no? Parecería que aquel que no puede acceder a los objetos de consumo le viene sospechoso de amenazar los bienes de su propiedad. Bueno, esto tiene que ver con yo siempre digo que cuando frente a esta teoría del consumo, como somos sujetos preparados para consumir, frente a estos casos que yo decía antes, a veces me pregunto si nosotros los consumimos o ellos nos consumen a nosotros, ¿no? Estos objetos, porque consumir o consumirnos, ¿no? Me parece que ahí hay un tema que tiene que ver con el capitalismo, con el discurso capitalista que construye sujetos o mercancías, ¿no? Pero bueno, no voy a tomar el tema del discurso capitalista ahora. Bueno, en definitiva, y voy a ir cerrando para que tengamos tiempo para la discusión. La pregunta desde la implicación nuestra sería, primero habría una pregunta, ¿es posible construir una cultura, una sociedad donde la diferencia no implique la aceptación del otro, del diferente? Yo tengo una colega que ha trabajado mucho el tema de las características, la ideología, la cultura de los pueblos originarios. Parecería ser que ellos han logrado cierta forma de solidaridad o de convivencia, donde no se da esta división absoluta entre ellos y nosotros, ¿no? Donde el otro no es un otro absoluto. Miller incluso dice en un texto que algunas sociedades, algunas culturas han logrado establecer lazos de solidaridad para una mejor convivencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ¿es posible una trama social que evite que rechace la segregación, implicar un modo de lazo social que no, lograr un modo de lazo social que no implique el rechazo del otro?
En 1973, Lacan advierte que el resultado, la salida del capitalismo no puede ser individual, que si es individual no va a implicar ningún progreso. Colette dice que con la inserción del sujeto en lo colectivo, el sujeto se apaga y con él la querella con el otro. O sea, la inclusión en lo colectivo y la disminución de la potencia del otro puede hacer que algo de la querella se apague y sea posible la aparición, el surgimiento, la relevancia de un deseo decidido que no implique el rechazo del goce del otro, ¿no? Freud plantea, esto yo no lo había dicho, pero lo que Freud plantea con respecto a la pulsión es que la pulsión de muerte no va a desaparecer. Lo que se puede hacer es dominarla, y usa el término dominar, que es un término banding en alemán, porque va a decir que no se puede y tampoco es deseable, ¿no? Suprimirla, sino que lo que se puede hacer en la interacción entre la pulsión de la vida y la pulsión de muerte, lograr que en alguna medida la pulsión de muerte se vuelva más inocua. Y nosotros desde el psicoanálisis, a mí me parece que si somos amantes de la diferencia, porque en realidad somos amantes de la diferencia, pero no de la diferencia que implica el rechazo del otro, y además en el trabajo del uno por uno, quizás, no lo sé, quizás podamos hacer alguna contribución, digamos, a este problema, ¿no? Bueno, nada más, tal vez. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Adriana. La verdad que tendría 1000 preguntas para hacerles, pero bueno, prefiero abrir al resto y después por ahí. Solo diría para empezar a entramar las dos exposiciones que tomaron dos minorías, ¿no? Una la minoría en relación al género y otra las minorías en relación a los migrantes, sobre todo, ¿no? O por lo menos en relación al racismo, no sé, me parece que es interesante porque pensaba por un lado qué pasa con las minorías y bueno, todo esto que en relación al tema del poder. Y por otro lado, esto último que vos decías, Silvia, que a lo mejor en el uno por uno, yo apuesto mucho a lo micropolítico, que no sería en minoría, sino en el trabajo más artesanal, ¿no? Más de lo colectivo, pero artesanal, menos esperando de los lugares de poder, ¿no? En el sentido de poder más congelado, más jerárquico. Pero bueno, nada, para entrar en la charla y abrimos a preguntas, comentarios. También pueden entre ustedes, Adriana y Silvia, comentarse un poco las exposiciones. Adri, ¿querés decir algo? A ver, no, estaba a la espera de que hubiera preguntas, o más que preguntas, puntuaciones. A veces uno elige del discurso del otro un pedacito que le quedó grabado o que le quedó destacado y entonces sobre eso se cuestiona. Yo pensaba que hay varias notas que tomé sobre la locución de Silvia, solo que, bueno, no se escuchaba 100%, pero sobre todo el tema de qué es lo que se considera violencia. ¿Cómo llamar? Y acá sí lo formulo como pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que considerarías violencia tan diferente de la agresión constitutiva primaria? ¿Qué sería lo violento? ¿Y cómo sería
que la violencia es distinta de la palabra, pero también no está fuera del lenguaje, como... Sí, a mí me parece que la violencia es un acto donde se pone en juego el cuerpo del otro, pero además, ¿por qué no está fuera del lenguaje? Porque hay una violencia verbal también. La violencia no es solo física, la violencia se puede manifestar de distintas maneras. Por eso, pero sí, me parece que en esta exclusión de lo simbólico, lo que no hay es como la posibilidad de pensar, ¿no? Me parece que la posibilidad de pensar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuáles son lo que me lleva a este acto violento. Con respecto a lo que vos decías, Adriana, yo te diría que en la última momento, en la última etapa de la obra del pensamiento de Lacan, la mujer toma un lugar protagónico. El goce femenino pasa a ser el goce como tal, digamos, ¿no? Vos tenés razón, en parte en eso que decías, la envidia del pene y todo esto, pero el goce femenino es un goce absolutamente tomado por Lacan, ¿no? No hay una descalificación de lo femenino, sino todo lo contrario. Debbie, ¿querés decir algo? Sí, estaba pensando... Debbie, después Deli, sí. Ah, ¿Deli o Debbie? No, Deli, las dos, Deli, Debbie. no, que hable Deli. Bueno, Deli. Tengo una pregunta en relación a lo que planteaba Silvia, que me hace un poco de ruido, que es, Silvia decía que el odio no hace lazo con el otro. No, tenés razón. Sí hace lazo en la masa y puede haber un odio colectivo que hace lazo. Ahí la hace lazo. Sí, sí. Claro, porque yo tenía... No, lo que yo dije es que deja en soledad al que lo siente, pero a veces se transforma, hace masa y se transforma en un odio colectivo. Tal cual, tenés razón. Claro, sí, en el sentido de que a veces yo tendía a pensar que el odio puede unir, entre comillas, unir tanto como el amor o como cualquier otra pasión. Tal cual, sí, yo no lo aclaré, pero es así. Okay. Gracias. Débora. Sí, pensaba varias cosas, ¿no? Porque bueno, ambas exposiciones, si bien trabajan, como vos decís, desde las minorías, de alguna manera están entramadas en esta cuestión de aquel que queda fuera de algún algo, ¿no? Que sería como aquello valorado, ¿no? Y que en este caso sería toda la episteme moderna, ¿no? Que considera a unos en relación a otros, ¿no? Toda esta cuestión organizada alrededor del pensamiento, de la cultura, de la sociedad. Y pensaba, tomando lo último que traías, Adriana, esta cuestión de replantear también la posición epistemológica del psicoanálisis, ¿no? Desde dónde sus conceptos son construidos y aportan una mirada que también ubica desde cierto lugar de poder, cierta definición acerca de su universo y su campo de análisis, ¿no? Entonces pensaba que ahí es muy valiente preguntarse cuál es la posición nuestra, nosotros, qué nos animamos o qué podemos desafiar, construir, ¿no? Como vos decías, no destruir, sino dialogar con aquello que fue y que a veces es tomado como lo que no se puede modificar, cuestionar o preguntar, ¿no? Que me parece que en ese sentido es un punto interesante para sostener, fundamentalmente por lo menos para mí, para poder generar algo que sea desde un otro orden, que no sea el orden jerárquico, ¿no? Tratando de instituir, como hablábamos antes un poquito, algunas otras formas de construir con el otro, ¿no? Entonces, en eso hay dos cosas. Por un lado, depende desde dónde partimos, si partimos de lo uno o partimos de el conjunto, ¿no? Eso nos pone en lugares distintos, ¿no? O sea, si lo pensamos como un proceso de individuo-sociedad o lo pensamos desde lo colectivo hacia lo singular. Me parece que ahí tenemos un lugar distinto. Y por otro lado, hay algo que dijiste, perdón, Adriana, que me quedé, que lo anoté, que me resonó, que seguramente vos me lo podrés explicar, que decías que cuando la mujer quería acceder a algo, ¿no? Y lo peleaba, se masculinizaba. Digo,
hay otras formas de acceder, ¿no? Como si la pelea fuera masculina, me pregunto, ¿no? Y ahí lo podríamos unir un poco con violencia, injuria, segregación que traía Silvia, o hay algunas formas de construir de acceder a otras realidades, si es posible, desde lugares que no nos ubiquen, o desde un lugar masculinizado o feminizado, ¿no? Si podemos pensar otras maneras que no tengan como molde la diferenciación sexual, digo, ¿no? En este caso particular. Sí, bueno, en relación a esto último, si el molde es binario, la mujer se masculiniza al adquirir poder, como idea previa, digamos, como preconcepto. Si el orden es diverso, es de la multiplicidad, casi diríamos de la abundancia, hay muchas maneras de ser mujer, muchas maneras de ser poderosa, muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser poderoso, y muchas maneras de no ser ni hombre ni mujer, de ser trans, no binaria, en fin, lo que cualquiera sea la definición. Yo personalmente estoy en un equipo que atiende personas trans, en un equipo médico que atiende personas trans, en un hospital general. Yo soy una de las miradas sí que hay ahí. Y permanentemente lo que está asentado en la ley, que es que cualquier persona puede hormonizarse, cambiar su DNI, cambiar su identidad de género, eventualmente someterse a operaciones quirúrgicas sin tener que demostrar su salud mental. Porque la verdad que cuando una chica flacuchita va a hacerse, a ponerse prótesis mamarias, nadie le pide un certificado de salud mental. Entonces, pero cuando una chica va a sacárselas porque quiere masculinizar su torso, a todos nos miramos y nos preguntamos, ¿estará segura? ¿Estará seguro? Digamos, todo el tema de lo trans en sí es un tema que apunta a la no binarización. Entonces, por supuesto que hay muchas maneras de construirse mujer, muchas maneras de construir una identidad. Ahora, en cuanto a si esto es interno o externo, yo apelaría a lo que sería el criterio de subjetividad. La subjetividad es la creación única sobre la marca de lo social. Las subjetividades despliegan los existenciarios, pero hay marcas sociales absolutamente familiares, edípicos familiaristas, distintas, institucionales. Entonces, si la marca institucional es, por ejemplo, una prohibición, hay enorme, vos hablabas de varias películas, Silvia, hay una enorme cantidad de producciones culturales alrededor de la necesidad de lo no binario como apertura a un mundo nuevo, a un mundo donde tal vez las cosas no sean de esta única manera que estaba marcada por la Real Academia Española o por la biología, digamos, la comprensión de la biología tradicional, en el sentido de que hay machos y hembras. Quiero Sí. decirle algo a Adriana, ¿no? Desde el Sí. psicoanálisis lo que hay son posiciones sexuadas absolutamente singulares. Cada uno es una posición sexual singular, no hay cosa singular, hay una posición sexuada, no hay una normatización. No hay duda, no hay duda. Pero, qué sé yo, concretamente. No, lo que vos decís, la subjetividad sí, porque es un producto cultural histórico. No, pero cuando hablamos de subjetividades, claro, sí, y claro que trabajamos con el 1 a 1, como vos decías. Claro. No hay. No, ¿puedo agregar algo a la discusión, a la charlita? Pensaba que las dos trajeron el lugar del cuerpo. Me parece que desde el psicoanálisis
si pensamos en el comienzo del psicoanálisis, el diván sacaba el cuerpo de la escena, y a mí me parece que una de las modificaciones, de las transformaciones que nos trae la implicación como analistas es hacerlo entrar al cuerpo, ¿no? Pero ya no el cuerpo biológico, sino el cuerpo como una construcción subjetiva, epocal. Vos decías, Silvia, desaparecen los cuerpos, ¿no? Cuando se entra... Claro. Sí, pero hay Sí, algo que, claro, hay algo que queda, algo que resuena en esos cuerpos desaparecidos, pienso yo. Hay claro, algo que- pero digo, Desaparecen los cuerpos, pero queda la memoria. Claro, obvio. claro, pero ¿cómo recuperar, ¿no? El cuerpo como construcción, digamos. No, pero Susana, por lo menos desde lo que yo entiendo desde el psicoanálisis, el cuerpo es el cuerpo de vos. Un cuerpo, se sabe que alguien está vivo porque ese cuerpo tiene un cuerpo que goza. Ese cuerpo vivo, ese cuerpo de vos es el que le interesa al psicoanálisis. No es el cuerpo físico, el cuerpo biológico. No, está claro. Hay una Yo estoy pensando en términos de posición epistemológica, como decía Adriana. No porque el psicoanálisis tome el cuerpo biológico, No, te lo sé, pero... No, lo que quiero decir, me parece que en nuestra epistemología, en nuestra posición de transformación de nuevos paradigmas, el cuerpo hace, claro. digamos, aparece desde otro lugar pidiendo pistas, no sé cómo decir. Sí, tal cual, sí. Me parece que salir del borde hasta acá o hasta allá, hay algo de lo trans que también sucede con el cuerpo, que nos permite ir como construyendo otros cuerpos. Y aparte salir del uno, ¿no? Son otros cuerpos, otras diversidades, subjetividades, singularidades. Me parece que acá cuando hablábamos del lenguaje, el lenguaje, por supuesto, tiene un peso importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la multiplicidad solo es posible si la traducimos de alguna manera, porque Claro. si no, no tiene existencia tampoco. Exacto. Bueno, ¿algún otro que tenga ganas de hacer algún comentario? Ahí te veo Ruth y otros que no les veo la caruchi, pero están todos sin el cuerpo, mira, me gusta. En el cuerpo. Esta es una manera de que el cuerpo no esté presente, o está presente de manera virtual. ¿Y qué es lo virtual? Es lo no presente, ¿eh? Cuando se habla de presencial virtual, tanto en las clases... Requiere una descripción, ¿no? Virtual, presencial o presencial, virtual, presencia, presencia, ¿no? Vamos como complejizando esa realidad. Pero pensaba que a la vez no nos deja indiferentes. Digo, tocar estos temas nos toca, y nos toca también nuestros cuerpos, ¿no? Digo. Claro. Sí, porque estamos hablando de los afectos. Y los afectos son cosas del cuerpo. Claro, tal cual. Absolutamente. Bueno, estamos incluyendo el cuerpo, los afectos, lo social, el poder, son como una cantidad de, no sé, como de cuestiones que vamos a tener que incluir en el psicoanálisis más cotidianamente, no porque no esté, pero como que para mi gusto empieza a ser parte de nuestras intervenciones, ¿no? Me parece que a veces hace falta también algo de esto que sea parte de la intervención en la clínica y obviamente en nuestro trabajo social. No sé, por ahí Ruth, si querés 2 segundos, porque Ruth es alguien que tiene mucha experiencia en lo social y me gustaría si te animás a... Uy, te me fuiste, Ruth. No, espera, no sé qué pasó. Ahí está. Digo que, porque Ruth... yo que vengo, y estoy un poco contaminada más por lo social, No, yo cuando Silvia decía que los psicoanalistas, que somos amantes de la diferencia, ¿no? Yo pensaba, bueno, sí, ¿de qué diferencias, no? Tal vez las diferencias de género o esto que hablábamos, pero hay algo del capitalismo que promueve una diferencia que tiene que ver con la inequidad
tremenda social, y eso es inevitable que no genere odio o que no genere, digamos, creo que hay algo ahí que... Yo me refería a la diferencia en relación a la singularidad, pero por supuesto que una sociedad que evitara que igualara, que fuera más igualitaria, más solidaria, que no permitiera, ¿no?, en los odios, las expresiones segregatorias, que no permitiera la tortura, la crueldad, no digo, seguramente que sería menos segregatoria, ¿no? La igualdad sería en ese punto No, y es una mucho. sociedad más igualitaria, ¿no? Sí, Por sí, supuesto. sí. Sí. Eso, fundamentalmente, que nada, pensaba en eso, ¿no? De que es muy difícil luchar contra la violencia, como el capitalismo alienta, ¿no? La diferencia, la violencia, un poco con los relatos que vos hacías de las Porque ponen el lugar de la producción no solo los objetos, sino los sujetos como mercancía. Entonces el sujeto pasa a ser una mercancía más dentro del mercado. Pero yo no me quise meter con el discurso capitalista, porque era como... porque Susana pero me parece que aunque no lo digamos, está como telón de fondo, y me parece que vos dijiste al final que Lacan dice que no, la salida del capitalismo no va a ser individual, y me parece que de eso estamos hablando, ¿no? De construir colectivos, pero no colectivos esos que se unen para dejar otro afuera. Me acordaba de, bueno, ya estamos en la hora, pero se me resonó cuando vos decías, Silvia, lo de otras lenguas, ¿no? Que en la lengua aymara hay un nosotros. Hay dos maneras de decir nosotros. Un nosotros que es nosotros y los otros, y un nosotros que es inclusivo, que lo incluye la subjetividad. Bueno, capaz que algún día lo logramos, ¿no? Pasar de un nosotros enfrentados a un nosotros inclusivo, ¿no? Claro. Sí, Lacan también dice que cuando intentamos imponerle al otro, ¿no?, cuando tenemos una posición colonizadora, intentamos imponerle nuestra modalidad de lucha al otro, lo estamos subestimando. Cuando lo llamamos un desarrollado, dice, ya lo estamos subestimando. Totalmente. Estamos intentando imponerle por su bien, dice, pensando en su bien, entre comillas, estamos intentando imponerle nuestro propio... El bien de los poderosos, ¿viste? Claro, bueno, eso sí. El nosotros que es sin los otros. Sin nosotros. Bueno, nosotros los mejores, ilusión grupal. Elia, sí, 2 segundos, decí, Elia, desmuteate. No, estaba acordándome lo que dijo Adriana de la ley esta de prohibir, la ley, el reglamento de prohibir el lenguaje inclusivo, ¿no? Como también una cuestión de poder ahí, y que, bueno, yo justo escuché, antes de venir acá, estaba escuchando la radio, estaban hablando de eso, y los periodistas como hablaban como que la cuestión del lenguaje, ¿no? Que es una cosa que se va imponiendo sola, de alguna manera, ¿no? Que, bueno, que esta cuestión de prohibir es como también a favorecer de alguna manera, porque empieza a ser candelero de charlas en todos lados, ¿no? No hay nada más interesante que lo que está prohibido. Va a generar una explosión del Yo creo que Foucault dice que siempre, toda fuerza tiene su resistencia, y yo creo que justamente en ese sentido las resistencias son las que permiten visualizar la tensión y producir algo nuevo, o sea que bienvenido sea. Sí, el poder produce resistencia, exactamente. Y también dice que es por las grietas por donde aparecen las nuevas resistencias. Lo que vos decías antes, Susana, en nuestro comentario anterior, acerca de lo instituido y lo instituyente, es que justamente esto estaba instituyéndose desde un lugar de grieta. Claro. El lenguaje inclusive. Uno lo percibía en lugares totalmente insospechados. No, pero además es como si el lenguaje se pudiera producir de manera involuntaria, digamos, ¿no? Que las lenguas cambiaran, se desarrollaran de forma
una restricción. Claro, como que es una cuestión que se va produciendo, que no es una cuestión forzada. Tampoco el que insiste en que se haga cuando no, tampoco se puede hacer. Por eso, de lo que se trata es de la diversidad, pero bueno, como decía, había una canción de Sandra Mianovich que era Prohibido Prohibir. Bueno, la verdad, ojalá pudiéramos, pero Vale. bueno, Sí, sí, es una consigna de mayo del 58, prohibido prohibir. Bien, sí, es verdad, me había olvidado. Francia 68, sí. ¿Qué decís, Deli? Estás muteada. Ah, bueno, no, nada. Bueno, chicas, podríamos seguir, chicas, chicos, chiques, podríamos seguir, pero son las 2:05, así que bueno, les agradecemos mucho a Adri, a Silvia y al resto también. Y bueno, y los esperamos la próxima. Debbie, ¿cuándo es la próxima? Ahora tenemos a fin de mes la charla de filosofía, la última clase de filosofía que da Pablo Farneda. Y después ya tenemos en agosto. Julio no tenemos actividad porque son las vacaciones y todo eso. Y tenemos ahora no me acuerdo si es 24 o 26 de agosto, la próxima conversación. Bueno, así y que ya les avisaremos. A fin de año tenemos la jornada que va a ser el gran festejo de 50 años del centro que estamos preparando entre todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande para todas. Chau, chau.